El millonario Héctor tendrá que elegir entre el amor y el trabajo junto a Lola y los oscuros asuntos de negocios que no pueden abandonarle por mucho que huya. ¿Qué elegirá? Era el día en que Héctor Ortega, un exitoso dueño de una cadena de restaurantes de lujo, había decidido abrir un nuevo local, pero esta vez, con una visión completamente distinta. Él no buscaba simplemente extender su imperio, sino darle un toque de autenticidad y conexión con las raíces de la ciudad. Para lograr esto, Héctor sabía que necesitaba a alguien que realmente entendiera la esencia del lugar. Lola, una cocinera local con un talento inusual para convertir recetas de su familia en platos llenos de sabor y tradición, llegó al restaurante una mañana, justo cuando los primeros rayos de sol se colaban tímidamente entre las antiguas edificaciones. No era su primer encuentro con Héctor, aunque para él sí lo era con ella. Lola lo había visto alguna vez de lejos, paseando por la ciudad con su mirada calculadora y su porte elegante. Lo que nunca esperó fue que él pusiera sus ojos en ella y en su pequeño recetario de cuero viejo, lleno de anotaciones familiares que se pasaban de generación en generación. Héctor observó con curiosidad a Lola desde el otro lado de la cocina. Era una mujer sencilla, con el cabello recogido y un delantal que parecía haber pasado por muchas manos. Sin embargo, había algo en su mirada, una intensidad y pasión por la cocina que él rara vez encontraba en los chefs que solía contratar. «Buenos días, señor Ortega», saludó ella con un ligero toque de nerviosismo, como si no estuviera completamente segura de qué hacía frente a alguien tan importante. Héctor, con su usual serenidad y un toque de arrogancia, le devolvió el saludo, consciente de que estaba frente a alguien cuyo conocimiento de la cocina iba más allá de lo técnico. Ella cocinaba con el corazón. «Dime, Lola», comenzó Héctor, cruzando los brazos y mirándola fijamente. «¿Por qué crees que tú, una cocinera de barrio, podrías aportar algo diferente a este lugar?» Lola titubeó por un segundo, pero luego, como si las palabras hubieran estado esperándola, comenzó a hablar. «Porque aquí, en esta parte de la ciudad, la cocina no es solo un trabajo. Cada plato cuenta una historia, cada sabor nos recuerda a alguien, a algún momento. Mis recetas no están hechas para impresionar a críticos de cocina, sino para tocar el alma de quienes las prueban». La intensidad en su voz hizo que Héctor parpadeara, sorprendido. No esperaba una respuesta tan apasionada ni tan llena de verdad. Él, acostumbrado a las respuestas prácticas y las propuestas bien estructuradas, se dio cuenta de que Lola veía la cocina de una forma que él, quizás, había olvidado en su búsqueda incesante por el éxito y la perfección. A partir de ese momento, algo cambió en Héctor. Decidió que no solo quería que Lola trabajara para él, quería aprender de ella, entender esa pasión que parecía impregnar cada uno de sus platos. Los días siguientes pasaron en una danza en la que ambos compartían ideas y recetas. Héctor le mostraba su conocimiento técnico, perfeccionaba sus técnicas, mientras Lola le ofrecía los secretos de las recetas de su abuela, platos que parecían sencillos, pero que al probarlos revelaban una complejidad inesperada, una mezcla de sabores y memorias que Héctor jamás habría imaginado. «Nunca pensé que una sopa pudiera tener tanto significado», confesó él una noche, después de probar una receta que Lola había aprendido de su madre. Para Lola, compartir su mundo con Héctor era tanto un honor como una carga. Por un lado, disfrutaba enseñarle a alguien tan exitoso y mundano, llevándolo de vuelta a los sabores más humildes y auténticos. Sin embargo, no podía ignorar la brecha que existía entre ellos. Mientras él venía de un mundo de opulencia y reconocimiento, ella solo conocía los mercados locales y las recetas transmitidas en su familia. La noche en que finalmente decidieron el menú para la apertura del restaurante fue una mezcla de emociones. Mientras Héctor revisaba los últimos detalles, miró a Lola y notó la mezcla de orgullo y nostalgia en sus ojos. «¿Estás lista para ver a la ciudad probando tus recetas?», preguntó con una sonrisa suave. Lola asintió, pero en su interior sentía una pequeña punzada de inseguridad. Sabía que sus platos eran buenos, pero ¿serían suficientes para impresionar a los críticos y comensales que estarían esperando una experiencia más que un simple plato de comida? «Héctor»,
como si pudiera leer sus pensamientos, se acercó y le dio un pequeño apretón en el hombro. Confía en ti misma, Lola. Tienes algo que nadie más puede ofrecer, y esa es tu historia. Esa noche, mientras los primeros clientes comenzaban a llenar el restaurante y los sabores familiares de los platos de Lola comenzaban a esparcirse por el aire, Héctor no pudo evitar observarla desde la distancia. Nunca había imaginado que su vida, llena de éxitos y reconocimientos, le llevaría a ese momento, a estar rodeado de platos sencillos pero cargados de emociones. Y, en ese instante, sintió que estaba en el lugar correcto. Lola, por su parte, sintió una extraña mezcla de emociones al ver a Héctor probando sus platos con tanta devoción. A medida que el restaurante comenzaba a ganar fama en la ciudad, Lola y Héctor se encontraban cada día más sumidos en el trabajo, sin apenas tiempo para pensar en otra cosa que no fuera perfeccionar el menú y atender a los comensales. Aunque Héctor estaba acostumbrado a las exigencias de la alta gastronomía, había algo en la atmósfera de este restaurante que lo hacía sentir más presente, como si, por primera vez, estuviera realmente escuchando y observando a los clientes en vez de centrarse únicamente en las cifras y las críticas. Por las noches, después de que el último cliente se retiraba y el equipo se despedía, Héctor y Lola quedaban a solas en la cocina, experimentando con nuevos ingredientes o recordando sabores que aún no habían logrado capturar del todo. La cocina se volvía un pequeño santuario, un espacio de confidencias y de ideas compartidas. En una de esas noches, Lola, sin darse cuenta de que Héctor la observaba con atención, comenzó a hablar de su abuela, la mujer que le había enseñado todo lo que sabía. Con una mezcla de nostalgia y orgullo, recordó cómo su abuela le explicaba la importancia de cada especia, cada mezcla y cada hervor. Mi abuela solía decirme que cocinar no es simplemente alimentar a otros, es una forma de conectar con quienes amamos, dijo Lola, sus ojos perdidos en algún recuerdo lejano. Héctor asintió, sintiendo una extraña calidez que le resultaba ajena. A pesar de sus años en el negocio, jamás había visto la cocina de esa forma. Él, quien había dedicado su vida a construir un imperio culinario, se dio cuenta de que nunca había tenido esa conexión con su propia cocina. Esa noche, Héctor le pidió a Lola que le mostrara la receta de un estofado especial que ella solía preparar solo para su familia. Lola, después de dudar un poco, accedió. La receta era más que una simple lista de ingredientes, era un ritual. Mientras Lola explicaba los pasos con paciencia y dedicación, Héctor notaba cada detalle en su voz y en sus gestos, la delicadeza con la que trataba cada alimento, el respeto con el que hablaba de su abuela y su tradición. ¿Por qué decides compartir esta receta conmigo?, preguntó Héctor, casi en un susurro, como temiendo romper el hechizo de ese momento. Lola lo miró fijamente por un segundo, como si sopesara sus palabras antes de responder. Porque creo que, a pesar de todo, estás buscando algo más que éxito en este lugar, algo que quizás ni tú mismo puedes poner en palabras. Esa respuesta lo dejó desconcertado. Él, quien siempre se había considerado un hombre con metas claras y objetivos precisos, sentía ahora una mezcla de emociones que lo hacían cuestionarse sus prioridades. Quizás, después de todo, Lola tenía razón. Quizás este restaurante era su forma de buscar algo más profundo, una conexión que nunca había sentido en sus otros locales. Con el pasar de los días, las noches de trabajo en la cocina se convirtieron en una rutina, y Héctor comenzó a darse cuenta de que su interés por Lola iba más allá de lo profesional. Había en ella una autenticidad y una pasión que lo intrigaban, que lo hacían ver el mundo de una manera distinta. Pero también notaba que Lola, a pesar de su entusiasmo, empezaba a mostrar señales de cansancio. Sus sonrisas se volvían más breves, y en ocasiones parecía ensimismada, como si algo la preocupara profundamente. Una noche, después de cerrar, Héctor la encontró sentada en una esquina de la cocina, con la mirada perdida. Se acercó, preocupado, y se sentó junto a ella en el suelo, sin decir nada. El silencio entre ambos era cómodo, un espacio donde no hacían falta palabras. Todo esto es demasiado, murmuró Lola finalmente, rompiendo el silencio.
No es que no ame lo que hacemos, pero a veces siento que me estoy perdiendo a mí misma. No estoy acostumbrada a esta presión, a estos horarios. Mi cocina siempre fue algo íntimo, un rincón de paz. Ahora parece que no tengo espacio para respirar. Héctor escuchaba en silencio, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que la carga de responsabilidad y la popularidad del restaurante estaban empezando a pesar sobre Lola, y entendía perfectamente su frustración. Pero la idea de perderla, de verla alejarse, le resultaba insoportable. Lola, sé que esto no es fácil, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero también creo que lo que hacemos aquí tiene un propósito mayor. No es solo un negocio, estamos creando un lugar donde la gente viene a sentirse en casa, a probar sabores que los llevan de vuelta a sus propios recuerdos. Eso es algo que no podría haber hecho sin ti. Lola lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y gratitud. Sabía que lo que él decía era cierto, pero también sabía que para ella la cocina siempre había sido un refugio, no un espectáculo. Y ahora, en medio de tanta fama y atención, se sentía expuesta, como si su esencia estuviera siendo vendida junto a cada plato. Gracias, Héctor. Pero siento que estoy dejando de ser yo misma. No sé cuánto más puedo seguir así, confesó con un susurro, evitando su mirada. Ese momento fue como un golpe para Héctor. Por primera vez, entendió que, si de verdad valoraba a Lola, no podía forzarla a quedarse en un mundo que la hacía sentirse atrapada. Los días que siguieron fueron una mezcla de emociones encontradas para Héctor. A pesar de su fachada de empresario decidido, su mente volvía constantemente a aquella conversación con Lola, donde ella había confesado sentirse atrapada. Cada vez que la veía, con su mirada seria y sus gestos reservados, Héctor sentía que se le escapaba algo importante, algo que, hasta ese momento, no había logrado nombrar. La ciudad hablaba del restaurante con admiración. Las críticas en los periódicos eran excelentes, y las reservas se llenaban con semanas de antelación. Pero para Héctor, nada de eso parecía suficiente. Había comenzado este proyecto buscando una conexión real con la cocina y el lugar, y ahora, al ver cómo el éxito amenazaba con arrebatarle a Lola, todo se le antojaba vacío, sin sentido. Una tarde, mientras revisaba algunos detalles de logística, notó que Lola no estaba en la cocina. Preguntó a los demás, pero nadie sabía nada de ella. La incertidumbre lo invadió, dejó lo que estaba haciendo y salió a buscarla, con el corazón latiéndole rápido, como si temiera que en cualquier momento ella pudiera desaparecer para siempre. Finalmente, la encontró en un pequeño parque, a unas cuadras del restaurante. Lola estaba sentada en una banca, con la mirada fija en las hojas que caían de un árbol cercano. Parecía ajena a todo lo que la rodeaba, como si estuviera buscando algo en el silencio. Héctor se acercó con cautela y se sentó a su lado, respetando su espacio, sin decir nada al principio. Después de unos minutos, Lola finalmente habló, sin voltear a mirarlo. Cuando era niña, solía venir aquí con mi abuela, dijo con voz suave. Ella me enseñó a apreciar las cosas pequeñas, los detalles que muchos pasan por alto. Siempre decía que un cocinero debe estar en paz con su entorno, que de ahí vienen los mejores sabores. Héctor asintió, sintiendo como sus propias palabras se desvanecían ante la sencillez de las de ella. Lola, no quiero que te sientas atrapada aquí, le confesó. Sé que este restaurante ha crecido rápidamente y que la presión es cada vez mayor. Pero si todo esto te hace sentir que estás perdiendo una parte de ti, entonces hemos perdido el verdadero propósito de lo que queríamos construir. Ella suspiró, y por primera vez desde que había empezado a trabajar juntos, Héctor notó una lágrima asomándose en sus ojos. Es que, siento que me estoy alejando de lo que amo. Cocinar, para mí, no es un trabajo, es un refugio, es mi forma de conectarme con mis raíces, con mis recuerdos. Y ahora, cada vez que entro a la cocina, siento que algo de eso se está desvaneciendo. El silencio entre ellos se hizo pesado, pero no incómodo. Era como si ambos estuvieran dándose permiso de ser vulnerables,
de admitir que, detrás de todo éxito, había una necesidad de encontrar sentido. Héctor se quedó en silencio, intentando procesar sus propias emociones. Nunca había pensado que el éxito pudiera llevar consigo un peso tan grande, un precio tan alto. Lola, dijo finalmente, con voz baja, si este lugar no te hace feliz, no quiero que te sientas obligada a quedarte. Podrías encontrar otro lugar, uno que no te pida tanto a cambio. Pero en el fondo, sabía que no quería verla partir. Y esa contradicción lo desgarraba por dentro. Lola lo miró, con una expresión que mezclaba sorpresa y gratitud. Gracias, Héctor. Sé que esto no es fácil para ti. Sé cuánto significa este lugar para ti. Él esbozó una sonrisa triste. Significa mucho, pero no tanto como lo que has traído aquí. Tu forma de ver la cocina me ha cambiado, Lola. Me ha hecho recordar por qué empecé en este mundo. Me ha enseñado que un plato no es solo un conjunto de ingredientes, sino un puente hacia algo más profundo, hacia algo que nos conecta como personas. Por primera vez, Lola vio a Héctor sin la armadura de empresario exitoso. Era un hombre buscando algo que iba más allá del éxito, algo que ella misma había buscado toda su vida. Quizás, en el fondo, ambos estaban perdidos, intentando encontrar en la cocina un sentido que trascendiera el simple acto de alimentar. Los días siguientes, Héctor tomó una decisión que sabía que cambiaría su vida. Delegó la gestión del restaurante a su equipo de confianza y le propuso a Lola un proyecto diferente, abrir un lugar pequeño, lejos de los reflectores, un rincón donde pudieran cocinar juntos sin la presión de complacer a críticos o a clientes adinerados. Un lugar donde la cocina volviera a ser ese refugio que ambos necesitaban. Lola lo miró, sorprendida y emocionada. Nunca había imaginado que alguien como Héctor renunciaría a la comodidad de su imperio por una vida más sencilla. Pero allí estaba, frente a ella, ofreciendo no solo una oportunidad, sino también una especie de redención para ambos. «Héctor, ¿de verdad estás dispuesto a dejar todo por esto?», preguntó, con una mezcla de incredulidad y esperanza en sus ojos. Él asintió, con la mirada firme y una calma que nunca antes había sentido. «No se trata de dejar todo, Lola. Se trata de encontrar lo que realmente importa». Ese día, en la pequeña banca de aquel parque, sellaron un pacto no solo profesional, sino también personal. Sabían que el camino no sería fácil, que la vida que les esperaba sería menos glamorosa y más dura. Pero también sabían que, en esa humildad, encontrarían algo que nunca habían tenido, un sentido de pertenencia, una conexión con algo más grande que ellos mismos. Y así, con una mezcla de temor y emoción, ambos emprendieron el viaje hacia una nueva vida, una llena de sabor, tradición y el verdadero amor por la cocina. Pasaron algunos meses desde que Héctor y Lola decidieron iniciar su nuevo proyecto juntos, un pequeño restaurante en una calle tranquila y casi olvidada del barrio. La emoción del cambio llenaba el aire y daba sentido a cada pequeño detalle del lugar. A diferencia de los otros locales de Héctor, este restaurante tenía paredes de madera, mesas sencillas y una cocina abierta, sin la opulencia de las luces ni el bullicio de los comensales de alto perfil. Era acogedor, con aromas de hierbas frescas y una calma casi espiritual. Ambos se entregaron a la transformación del espacio. Lola, con sus manos llenas de harina y aceite, pintaba las paredes y ajustaba cada rincón con un toque hogareño. Héctor, que antes delegaba estos detalles a diseñadores y decoradores, aprendía a disfrutar del trabajo manual, sintiendo que, finalmente, estaba creando algo verdaderamente suyo, algo genuino y sin adornos innecesarios. El mundo de lujos y recepciones estaba muy lejos, en cambio, el aroma a comida casera y las risas compartidas mientras trabajaban llenaban cada espacio con una energía nueva y sincera. Una tarde, mientras ajustaban los últimos detalles, Lola trajo una antigua olla de cobre que había pertenecido a su abuela. Era una pieza sencilla, pero cargada de historia. Al colocarla en la cocina, Héctor notó que la expresión de Lola se suavizaba, como si estuviera conectando con algo profundo y personal.
Aquí es donde comienza todo, Héctor. Esta olla ha estado en mi familia desde que tengo memoria. Mi abuela la usaba para preparar su famoso estofado, el mismo que te enseñé a hacer, comentó con una sonrisa. Héctor tocó la olla con respeto, comprendiendo que, en ese pequeño objeto, estaba el espíritu del lugar que estaban construyendo. Entonces aquí, en esta olla, vamos a crear algo único, algo que realmente hable de lo que somos, dijo, sintiendo una calidez que, para él, era completamente nueva. La sencillez de aquel acto, de colocar una olla vieja en el centro de la cocina, tenía más sentido que todas las decoraciones costosas y los cristales pulidos de sus otros restaurantes. Esa noche, decidieron cocinar el estofado de la abuela de Lola como su primer plato en el restaurante. Las paredes aún olían a pintura, y las mesas seguían vacías, pero había algo especial en esa primera comida que cocinaron juntos en su nuevo espacio. Mientras el estofado burbujeaba lentamente, Héctor y Lola se sentaron en silencio, observando el resultado de su esfuerzo. Era un ritual íntimo, una conexión que no necesitaba palabras. Las semanas pasaron y el restaurante comenzó a atraer a los vecinos, a los transeúntes curiosos y, de vez en cuando, a algún cliente habitual de los antiguos locales de Héctor que, intrigado, quería ver el nuevo lugar. Pero aquí, el ambiente era diferente. Los clientes no llegaban buscando un menú extravagante ni una experiencia lujosa, venían por la calidez de los platos, por las historias detrás de cada receta y por la simplicidad de los sabores. Héctor y Lola atendían las mesas personalmente, escuchando las historias de los comensales, conectándose con ellos de una forma que nunca antes habían experimentado. Una tarde, un hombre mayor entró al restaurante, observando con curiosidad las paredes y los detalles rústicos. Héctor lo reconoció de inmediato, era un crítico gastronómico influyente en la ciudad, alguien que podía alabar o hundir un restaurante con unas pocas palabras. Héctor sintió una punzada de nerviosismo, pero Lola, con su calma característica, lo tranquilizó. Este lugar no fue hecho para impresionar a los críticos, Héctor. Recuerda por qué estamos aquí. Con una sonrisa serena, Lola le sirvió un plato sencillo al crítico, el estofado de su abuela, con un trozo de pan recién horneado. No hubo palabras de presentación, ni decoraciones innecesarias. Solo un plato honesto, servido con la misma calidez que reservaban para cualquier otro cliente. El crítico probó el estofado en silencio, saboreando cada bocado, y al finalizar, simplemente asintió con una sonrisa, agradecido. Para Héctor, ese momento fue una revelación. No necesitaba las portadas de revistas ni las reseñas grandiosas, la verdadera satisfacción estaba en esos gestos silenciosos, en las miradas de aprobación de cada comensal, en las sonrisas que nacían después del primer bocado. Era una validación distinta, una que nunca había buscado, pero que ahora comprendía como invaluable. Poco a poco, el pequeño restaurante se convirtió en un lugar de encuentro para la comunidad, donde las personas se sentían como en casa, sin la presión de vestirse de gala o de ser alguien importante. Aquí, todos compartían un espacio íntimo y cálido, lleno de historia y tradición. Lola, con su entusiasmo y habilidad, era el corazón del lugar, mientras Héctor encontraba en cada día una lección de humildad y conexión. A medida que el restaurante ganaba popularidad, Héctor recibió varias llamadas de sus antiguos socios y gerentes, interesados en llevar el concepto de este nuevo lugar a una escala mayor. Sin embargo, cada vez que alguien mencionaba la idea de franquiciar o expandir, sentía una incomodidad profunda, como si la esencia misma del lugar estuviera en riesgo. Finalmente, decidió ignorar esas propuestas, concentrándose en disfrutar de lo que habían creado junto a Lola, sabiendo que aquello que construían juntos no podía reproducirse en una cadena sin perder su esencia. Una noche, después de cerrar, Héctor y Lola se sentaron en la cocina, agotados pero satisfechos. Miraron alrededor, contemplando el pequeño espacio que habían transformado. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí, cocinando en este lugar?, preguntó él, con una risa suave. No, respondió Lola, mirándolo con una calidez en los ojos que iba más allá de la amistad.
pero ahora no me imagino en otro lugar. Esto es hogar. Y en ese momento, Héctor comprendió que había encontrado más que un proyecto exitoso o una buena inversión. Había encontrado una familia, un lugar al que verdaderamente pertenecía. Junto a Lola, entre esos platos sencillos y el calor de la cocina, había encontrado un propósito que iba más allá de cualquier logro personal o profesional. Los días continuaron, y mientras el pequeño restaurante florecía, el vínculo entre Héctor y Lola también crecía en silencio, como una planta enraizada en tierra fértil. Aunque sus conversaciones se centraban en recetas y detalles del local, cada mirada, cada sonrisa compartida, revelaba sentimientos que ninguno de los dos se atrevía a admitir. Ambos sabían que aquello era más que un simple proyecto en común, pero el miedo a perder lo que habían construido los mantenía en una danza constante de cercanía y distancia. Una noche, al cerrar el restaurante, Héctor notó que Lola estaba especialmente callada. Mientras guardaban los ingredientes y limpiaban la cocina, la veía distraída, como si su mente estuviera lejos, atrapada en un dilema. Finalmente, se decidió a preguntar: «Lola, ¿estás bien?» «Te noto diferente», dijo él, tratando de sonar despreocupado, aunque su voz cargaba una leve inquietud. Ella levantó la mirada, sorprendida de que él hubiera notado su cambio de ánimo. Tras un momento de silencio, suspiró profundamente. «Es solo que no puedo evitar pensar en lo que está pasando aquí. Es como si todo esto fuera un sueño. Este lugar, el éxito, el cariño de la gente». Lola hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «¿Y tú?» Héctor sintió un nudo en el estómago al escuchar su última palabra. Sabía que había algo especial entre ellos, algo que iba más allá de la cocina y los platos servidos, pero hasta ese momento, no se había atrevido a enfrentar esos sentimientos. Sin embargo, verla dudar y sentir que podía perderla le dio el valor necesario para sincerarse. «Lola, sé que quizá esto no es lo que esperabas cuando empezamos, pero para mí, tú eres el alma de este lugar. Todo lo que hacemos aquí tiene sentido gracias a ti», confesó, con una honestidad que lo tomó por sorpresa incluso a él. «Este lugar no sería lo mismo sin ti, y yo tampoco sería el mismo». Lola sonrió levemente, aunque sus ojos revelaban una tristeza que Héctor no comprendía del todo. «Héctor, tú has sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Pero a veces, siento que estamos atrapados en un mundo que puede desvanecerse en cualquier momento. Hoy estamos aquí, en este pequeño restaurante que parece un refugio, pero ¿qué pasa si mañana todo cambia? Si decides regresar a tus otros negocios», o si, se detuvo, sin terminar la frase, como si al verbalizar sus temores los hiciera más reales. El silencio que siguió fue denso, pero Héctor no pudo quedarse callado. Sabía que estaba en un momento decisivo, uno en el que debía elegir entre la vida cómoda y predecible que había conocido antes de Lola y la vida incierta, pero llena de sentido, que había construido junto a ella. Se acercó y, con suavidad, tomó sus manos entre las suyas. «Lola, no quiero que pienses que esto es algo pasajero. Estoy aquí porque quiero estar aquí. Contigo. Este lugar no es solo un proyecto o un negocio, es mi hogar, y tú eres una parte esencial de él», dijo, mirándola a los ojos, con una sinceridad que no permitía dudas. Lola sintió una oleada de emociones al escucharlo, pero todavía había una parte de ella que temía entregarse por completo. «Pero, ¿y si un día te das cuenta de que quieres algo más? Yo no tengo el lujo ni la fama de tu mundo, Héctor. Soy solo una cocinera de barrio». Héctor negó con la cabeza, apretando sus manos con más fuerza. «Eres mucho más que eso. Eres la persona que me enseñó a amar lo que hago, que me mostró que la cocina es más que técnicas y fórmulas, que es un acto de amor. Y no quiero perderte, Lola. Nunca». Finalmente, Lola dejó caer las barreras que había construido a lo largo de los meses. Sin decir una palabra más, se dejó llevar por la calidez de sus sentimientos y lo abrazó, dejando que sus miedos y dudas se disolvieran en aquel instante.
Héctor la rodeó con sus brazos, sintiendo que, por primera vez en su vida, había encontrado el lugar al que realmente pertenecía. El tiempo pareció detenerse en ese abrazo, como si en el pequeño espacio de la cocina se hubiera creado un universo propio, lejos de las presiones y expectativas externas. Allí, entre las ollas y los platos vacíos, ambos comprendieron que lo que habían creado juntos no era solo un restaurante, sino una historia de amor y redención, una segunda oportunidad para ambos. A partir de ese momento, Héctor y Lola se volvieron inseparables, no solo como socios en el restaurante, sino también en la vida. Comenzaron a construir su rutina alrededor de la simplicidad de los días compartidos, de las risas espontáneas y los sabores que preparaban con cariño. Cada día, Héctor descubría una nueva faceta de Lola, y cada día, ella aprendía algo nuevo sobre él, redescubriendo el mundo de la cocina desde su propia visión. Sin embargo, el éxito del pequeño restaurante atrajo la atención de personas que antes no habían prestado interés en la vida de Héctor. Amigos del pasado, socios de antiguos negocios e incluso la prensa comenzaron a acercarse, interesados en aquel millonario que había abandonado su imperio por un pequeño rincón en el barrio. Los rumores sobre su relación con Lola no tardaron en aparecer, y pronto, el ambiente de tranquilidad que habían construido comenzó a verse invadido por curiosos y periodistas. Una noche, tras un día agotador en el que varios reporteros habían intentado entrevistar a Héctor a la salida del restaurante, él y Lola se sentaron en una mesa a solas, exhaustos y preocupados. El peso de la situación comenzaba a hacerse evidente, y ambos sabían que los rumores y la presión externa podían amenazar la paz que tanto habían trabajado por construir. «Lola, no quiero que todo esto te afecte», dijo Héctor, con una mezcla de frustración y tristeza. «Sé que mi pasado puede traer complicaciones, pero haré lo que sea necesario para proteger lo que hemos creado aquí». Lola lo miró con determinación. «No podemos evitar que la gente hable, Héctor. Pero este lugar, esta vida que tenemos juntos, vale cada esfuerzo. No dejaré que nada ni nadie lo destruya. Lo enfrentaremos juntos, como siempre lo hemos hecho». Héctor sintió una renovada fuerza al escucharla. La miró con profunda gratitud y, en ese momento, se prometió a sí mismo que lucharía por mantener intacto su pequeño mundo. Aquel restaurante, aquel amor, eran su verdadero hogar, y no dejaría que nada ni nadie lo arrebatara. Las semanas que siguieron fueron un desafío constante para Héctor y Lola. Los rumores continuaban, y los clientes llegaban al restaurante no solo por la comida, sino también atraídos por la historia de aquel empresario que había dejado su vida de lujos por un lugar sencillo y por la compañía de una cocinera de barrio. La prensa especulaba sobre sus motivos, algunos lo acusaban de usar la historia del restaurante como una estrategia publicitaria para recuperar popularidad, mientras que otros cuestionaban si su relación con Lola era tan sincera como aparentaban. A pesar de los comentarios y las miradas curiosas, ambos se mantuvieron firmes, ignorando las preguntas que les lanzaban al salir cada noche del restaurante. Pero el peso de la exposición comenzó a hacerse evidente, especialmente en Lola, quien se sentía abrumada por la invasión de su privacidad. Nunca había deseado el protagonismo ni estar bajo el escrutinio de desconocidos. Su vida había sido tranquila hasta ese momento, y no estaba preparada para enfrentar esa atención que la hacía sentirse vulnerable. Una noche, mientras limpiaban las mesas tras el cierre, Lola se sentó en una de las sillas y apoyó la cabeza en sus manos, visiblemente agotada. Héctor, al verla así, se acercó y se sentó a su lado, en silencio. Era la primera vez que él veía tan claramente el impacto que la presión externa estaba teniendo en ella. Sentía la necesidad de protegerla, de devolverle la paz que tanto le había costado construir, pero al mismo tiempo comprendía que el pasado que había dejado atrás ahora los alcanzaba a ambos. «Lola, si esto es demasiado, podemos hacer cambios. Podemos alejarnos del ruido y la atención», le dijo, con un tono preocupado. Ella levantó la cabeza y lo miró con una mezcla de tristeza y ternura. «Héctor, no me arrepiento de nada de lo que hemos construido aquí. Amo este lugar, amo lo que hemos logrado juntos. Pero,
no puedo evitar sentir que he perdido algo de lo que solía ser. Mis raíces, mi tranquilidad, mi vida sencilla. Y aunque lo que tenemos es maravilloso, siento que he dejado atrás parte de mí. Esas palabras calaron profundo en Héctor. Era doloroso ver cómo la presión de la atención pública afectaba a Lola, alguien tan auténtica y humilde, que solo había querido cocinar en paz y compartir su amor por la comida. Sintió una ola de culpa, pensando que quizás él había traído esa tormenta a su vida sin medir las consecuencias. A la mañana siguiente, Héctor se levantó temprano y decidió ir solo al restaurante para preparar el desayuno y darle a Lola un poco de tiempo para descansar. Mientras organizaba la cocina, su mente trabajaba en una solución. No quería que su amor y el restaurante fueran una carga para ella, y comprendió que debían encontrar una forma de devolverle la paz que tanto valoraban ambos. Al mediodía, cuando Lola llegó, encontró a Héctor sentado en la cocina, con una expresión seria y determinada. La invitó a sentarse frente a él y le tomó las manos con delicadeza. Lola, he estado pensando. Este restaurante no fue hecho para la fama ni para los chismes de la prensa. Nació de nuestra pasión por la cocina y del amor que compartimos por este lugar. No puedo permitir que nada ni nadie te haga sentir que has perdido tu esencia, dijo, con una sinceridad que reflejaba el compromiso que sentía hacia ella. Lola lo escuchaba con atención, su mirada buscando respuestas en los ojos de Héctor. Él continuó, como si hubiera estado meditando aquellas palabras toda la mañana. He decidido renunciar a todo lo que quedó de mi antigua vida, vender mi participación en mis otros negocios. No quiero que haya nada que nos ate a ese mundo que solo trae problemas y distracciones. Podremos dedicarnos plenamente a este restaurante, sin que nada de afuera interfiera. Lola sintió un profundo alivio al escuchar esas palabras. Era como si, de repente, el peso que cargaba en sus hombros se desvaneciera, dejándole espacio para respirar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que Héctor había comprendido sus miedos y deseos. Al renunciar a su vida anterior, estaba eligiendo una vida junto a ella, una vida simple y libre de las cadenas del pasado. Ese mismo día, Héctor hizo llamadas y comenzó el proceso para vender sus participaciones en las empresas de su cadena de restaurantes. Fue una decisión difícil, no por el valor económico, sino porque sabía que significaba cerrar una etapa de su vida. Pero cada vez que miraba a Lola, cada vez que recordaba las risas compartidas y los momentos sencillos, estaba seguro de que hacía lo correcto. Con el paso de los días, el impacto de la venta comenzó a hacerse visible. La prensa perdió interés en ellos, y los clientes dejaron de llegar en busca de la historia del millonario arrepentido. Poco a poco, el restaurante volvió a ser un lugar tranquilo, frecuentado por los vecinos y amigos de siempre, aquellos que realmente disfrutaban de la comida y de la atmósfera cálida del lugar. Lola recuperó la paz que tanto anhelaba, y Héctor sintió que finalmente había encontrado una vida en la que podía ser feliz sin necesidad de éxitos ni prestigios. Una tarde de otoño, mientras el sol iluminaba la pequeña cocina del restaurante, Héctor y Lola se encontraban trabajando en un nuevo plato, uno inspirado en la infancia de ambos. El ambiente era ligero y despreocupado, sin la presión de satisfacer expectativas externas. Héctor observó a Lola mientras ella probaba la mezcla de sabores, concentrada, feliz, en su mundo. Sintió una profunda gratitud por estar allí, en ese pequeño rincón de la ciudad, compartiendo algo tan simple y tan grande a la vez. Lola la llamó suavemente, y cuando ella levantó la mirada, él continuó. Quiero que sepas que nunca he sido tan feliz. Nunca imaginé que encontraría la paz y el amor en un lugar como este, ni con una persona como tú. Pero aquí estamos, y no cambiaría nada de lo que hemos vivido. Lola sonrió, con los ojos llenos de ternura y una emoción que apenas podía contener. Yo tampoco, Héctor. Lo que tenemos aquí es único. No es perfecto, pero es nuestro, y eso es lo que realmente importa. Se miraron en silencio, sabiendo que en ese momento no hacían falta más palabras. Habían pasado por desafíos, dudas y miedos, pero ahora,
en la simplicidad de su pequeño restaurante, habían encontrado el lugar al que ambos pertenecían. Y mientras el aroma de la comida llenaba la cocina y el sol acariciaba suavemente sus rostros, entendieron que, a pesar de las adversidades, habían logrado crear un hogar juntos, un lugar lleno de sabor, amor y paz. La calma y el equilibrio que tanto Héctor como Lola habían buscado y defendido con tanto empeño parecían finalmente asentarse en sus vidas. El restaurante funcionaba sin pretensiones, sus platos atraían a un público fiel, y la intimidad de su relación florecía sin los ecos del pasado. Sin embargo, una tarde de invierno, mientras cerraban el restaurante y contaban la caja, apareció alguien que rompería esa paz. Un hombre de cabello canoso y aspecto elegante entró al restaurante justo cuando Héctor cerraba la puerta. Su apariencia refinada y el traje hecho a medida lo delataban como alguien de otro mundo, uno muy parecido al que Héctor había abandonado. Héctor sintió una mezcla de incomodidad y curiosidad al verlo, pero no fue hasta que el hombre se presentó que comprendió el peso de su llegada. «Perdona por la intromisión a esta hora, Héctor». «Me llamo Rafael Beltrán», dijo el hombre, extendiendo una mano firme. «Estoy seguro de que te sorprende verme aquí». Héctor aceptó el apretón de manos, sin poder disimular su perplejidad. No reconocía el nombre, pero la mirada intensa de Rafael le resultaba familiar. Lola observaba a ambos en silencio, percibiendo la tensión en el ambiente. Finalmente, el hombre sonrió y continuó, como si aquel lugar y la presencia de Lola no significaran un obstáculo para lo que iba a decir. «Sé que te alejas del mundo que compartimos, pero hay algo que debes saber», dijo Rafael, en un tono tranquilo, aunque cargado de urgencia. «Hay un acuerdo pendiente en el que necesitas involucrarte. Si decides ignorarlo, podrías perder mucho más que tus antiguas propiedades o tus participaciones en la cadena». Héctor frunció el ceño. Pensaba que había dejado todos esos negocios atrás, que su vida ya no estaba ligada a ese mundo de transacciones y contratos. Rafael notó su confusión y, con un suspiro, explicó: «Cuando firmaste los documentos para vender tu participación, hubo una cláusula especial que pasaste por alto. Es sobre una propiedad en el sur de Italia, una que no es tan fácil de desvincular». Héctor no recordaba nada sobre una propiedad en Italia. Todo lo que deseaba era estar lejos de cualquier compromiso del pasado, especialmente aquellos que traían consigo la presión y la frialdad del mundo de los negocios. «Rafael, no me interesa esa propiedad. He construido una nueva vida aquí, con Lola. No quiero nada que me ate a ese pasado», dijo con firmeza, mirando a Lola para asegurarle que sus palabras no eran solo una declaración de intenciones, sino una promesa. Pero Rafael no cedió. «Entiendo que quieras dejar atrás ese mundo, pero hay algo que necesitas saber. Esa propiedad no es solo tuya. Fue adquirida junto a un socio que, en el momento de la transacción, tenía a su nombre una serie de activos en riesgo. Y, Héctor, él no es alguien que acepte un abandono sin consecuencias». Héctor sintió un escalofrío al escuchar aquello. Se esforzó por recordar los detalles de aquella compra, algo que en su momento debió parecer una decisión sin importancia. Pero entre las transacciones y adquisiciones que había hecho, nunca le había prestado demasiada atención a los detalles menores. A su lado, Lola notó la palidez en su rostro y le tomó la mano, como si su simple toque pudiera recordarle que no estaba solo. «Entonces, ¿qué es lo que espera este socio?», preguntó finalmente, con un tono de resignación. Sabía que, si no aclaraba aquel asunto, el peso del pasado podría caer sobre ellos en cualquier momento. Rafael se tomó un instante para responder, como midiendo sus palabras. «Él quiere que regreses, aunque sea solo por unos días, para firmar una última serie de documentos que finalizarían la disolución completa del acuerdo. Sin tu presencia, él tiene derecho a retener no solo la propiedad, sino también otros activos que quedaron en el aire cuando tomaste la decisión de vender». El silencio en la sala era abrumador. Héctor comprendió que esa visita representaba mucho más que una simple firma, era un recordatorio de todo lo que había dejado atrás,
un vínculo del que no podía deshacerse tan fácilmente. Miró a Lola, queriendo encontrar en su mirada una respuesta, alguna señal que le indicara qué hacer. Lola, sintiendo su incertidumbre, le dio un apretón en la mano y le sonrió. Ve y resuélvelo, Héctor. Sé que has trabajado duro para construir esta vida, y si necesitas cerrar este capítulo de una vez por todas, estaré aquí esperándote. Nuestra vida aquí no depende de una propiedad en Italia, pero depende de que ambos podamos vivir en paz. Héctor, agradecido por su apoyo, miró a Rafael y asintió. Sabía que esta vez no podía escapar de las responsabilidades que, en su momento, había asumido sin pensar en las consecuencias. Esa misma noche, decidió que viajaría a Italia y resolvería el asunto de una vez por todas, con la esperanza de cerrar definitivamente esa etapa de su vida. Al día siguiente, Héctor y Lola se despidieron en el aeropuerto. Él le prometió que volvería en cuanto firmara los documentos y pusiera fin a ese último vestigio de su antiguo mundo. Lola, intentando ocultar la preocupación que sentía, le dio un abrazo fuerte y le susurró que lo esperaría con los brazos abiertos. El vuelo a Italia fue tranquilo, pero Héctor apenas podía encontrar la calma. Su mente repasaba cada detalle, cada palabra de Rafael, y una pregunta no dejaba de rondar en su cabeza: ¿por qué había vuelto a buscarlo ese socio después de tanto tiempo? Había algo que no encajaba, y la intuición le decía que no sería tan fácil cortar todos los lazos. Al llegar a la propiedad en Italia, un viñedo rodeado de colinas y vistas al Mediterráneo, Héctor sintió una mezcla de nostalgia y opresión. La propiedad, aunque hermosa, parecía contener una historia oscura que no había percibido al adquirirla. Al encontrarse finalmente con su socio, un hombre de mirada gélida y sonrisa astuta, Héctor comprendió que el asunto no era tan simple como una firma. Me alegra verte aquí, Héctor. No imaginé que fueras a regresar tan rápido, dijo el hombre, con un tono que destilaba más amenaza que bienvenida. Héctor, sin perder la calma, respondió con firmeza. Estoy aquí para resolver esto, cerrar el trato y poner fin a cualquier vínculo. No quiero más de esto en mi vida. El hombre sonrió, como si Héctor fuera un niño que no entendía la magnitud de sus palabras. Hay una cosa que omitieron en la carta. Para cerrar este acuerdo, necesitas cumplir con una condición más. La piel de Héctor se erizó al escuchar aquello. Sabía que esa condición no sería sencilla. La condición era inesperada y cruel. Héctor, sintiendo un frío en su pecho, escuchaba las palabras de su socio como si cada una de ellas fuera una daga clavándose en sus esperanzas de libertad. Para resolver este acuerdo, dijo el hombre, con una expresión que combinaba satisfacción y cinismo, necesitas ceder una parte de tu nueva vida. Verás, nuestro contrato estipula que debes renunciar a cualquier derecho sobre el restaurante que has abierto recientemente, incluyendo el nombre y la propiedad de las recetas que allí se preparan. Héctor sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que había construido con Lola, todo el esfuerzo, la conexión, la paz que habían logrado, quedaría atrapado en las manos de ese hombre calculador, alguien que veía el restaurante no como un proyecto de amor y humildad, sino como una simple inversión. ¿Por qué quieres hacer esto?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Ese lugar no tiene valor para ti. Es un restaurante pequeño en una ciudad alejada de tus intereses. El hombre se encogió de hombros, fingiendo inocencia. Tal vez. Pero para ti tiene valor, ¿verdad? Sabía que intentarías construir algo que escapara a nuestro acuerdo, algo que te liberara. Pero nada escapa tan fácilmente, Héctor. O renuncias al restaurante, o te quedarás atado a nuestras inversiones por el resto de tu vida. Y te aseguro que no habrá segunda oportunidad de escape. Héctor no tenía alternativa. Sabía que si se negaba, estaría atrapado en ese juego de poder para siempre. Aunque cada fibra de su ser rechazaba la idea, comprendía que la única forma de mantener su libertad era sacrificando algo que significaba mucho más que su tranquilidad, era renunciar a su hogar, a su sueño compartido con Lola. Con una expresión de derrota,
firmó el documento que lo desvinculaba del restaurante. Era como arrancarse el corazón del pecho, pero sabía que, si quería proteger a Lola y mantenerla alejada de esas personas, debía hacerlo. Apenas terminó de estampar su firma, el hombre sonrió satisfecho y le dio una palmada en el hombro, como si todo aquello fuera una mera transacción, una simple formalidad sin importancia. Bien hecho, Héctor. Ahora eres libre, dijo el hombre, antes de alejarse, dejando a Héctor solo en el frío salón, sintiendo un vacío insondable. De vuelta en el avión, su mente giraba en torno a la pregunta inevitable: ¿cómo explicarle a Lola lo que había hecho? ¿Cómo hacerle entender que había renunciado a todo lo que habían construido juntos para protegerla de aquel mundo al que él una vez perteneció? Sabía que, para ella, la traición que esto representaba sería difícil de perdonar. Al llegar a la ciudad, se dirigió al restaurante de inmediato, con la esperanza de hablar con Lola antes de que ella escuchara la noticia por otros medios. Entró al lugar con el corazón encogido, sabiendo que lo que iba a decirle no tendría un final feliz. Lola, que estaba en la cocina revisando unos pedidos, levantó la vista al verlo entrar, su rostro iluminado por una mezcla de alivio y alegría. «Héctor, no sabes cuánto me alegra verte», exclamó, acercándose para abrazarlo. Pero él, incapaz de sostener su mirada, se apartó con suavidad, su expresión sombría delatando la tormenta que traía consigo. «Lola, tenemos que hablar. Hay algo que no esperabas, algo que, sé que te lastimará», dijo, con voz apenas audible. Ella lo miró con preocupación, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa e inquietud. «Héctor, ¿qué sucede? Pensé que habías ido a resolver todo para liberarte definitivamente de ese pasado». «¿Qué pasó?», preguntó, con un leve temblor en la voz. Él tomó aire, tratando de reunir la fuerza necesaria para explicar lo sucedido. Tuvieron otra condición. No era suficiente confirmar, querían que renunciara a este restaurante. Si quería cerrar ese capítulo, debía ceder el lugar, el nombre y hasta las recetas. Las palabras se rompían en su garganta, cada una de ellas desgarrando lo que quedaba de su espíritu. Lola retrocedió un paso, incrédula, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Renunciaste a lo que construimos juntos», murmuró, la decepción y la traición reflejándose en cada línea de su rostro. «Todo lo que significaba para nosotros, todo lo que nos unió, lo entregaste, así, tan fácil». Él intentó explicarse, sus palabras sonaban desesperadas, como un intento de recuperar algo que ya se había roto. «No fue fácil, Lola. Lo hice para protegerte, para mantenerte lejos de esa gente que solo busca manipularnos. Lo hice por ti». Pero Lola negó con la cabeza, interrumpiéndolo con una voz quebrada. «No, Héctor. No lo hiciste por mí. Lo hiciste para salvarte de tus propias decisiones, para proteger tu paz, tu libertad. Yo pensaba que este lugar era nuestro refugio, pero veo que para ti solo era una salida». Los ojos de Héctor se llenaron de lágrimas, sabiendo que nada de lo que dijera podría reparar el daño que había causado. Lola lo miró por última vez, con una mezcla de tristeza y resignación. «Tú tenías una vida antes de mí, y parece que aún arrastras sus sombras. Pero yo no puedo vivir en un lugar donde todo lo que hemos hecho no es realmente nuestro». Sin decir una palabra más, Lola salió del restaurante, dejando a Héctor en medio de un silencio denso y asfixiante. El eco de sus pasos fue lo último que escuchó antes de que la puerta se cerrara, separándolo para siempre de lo único que había amado sin reservas. Esa noche, Héctor permaneció solo en el restaurante vacío, rodeado de los recuerdos de un sueño que había desaparecido. Cada rincón le recordaba a Lola, a sus risas, a los momentos compartidos, y comprendió que, en su intento por protegerlos a ambos, había perdido lo más importante. Había ganado su libertad, pero al precio de perder el amor y la paz que había anhelado durante tanto tiempo. Mientras las primeras luces del amanecer se filtraban por las ventanas, Héctor entendió que su vida estaba marcada por decisiones irrevocables. Había intentado dejar atrás su pasado,
pero aquel mundo lo había atrapado una última vez, arrebatándole lo que más valoraba. Ahora, solo y vacío, comprendió que la libertad era un precio demasiado alto si significaba vivir sin Lola, sin su hogar, sin el sueño que juntos habían tejido. La soledad de aquella mañana fue su única compañera. Tal vez este no sea el final de la historia. Suscríbase para no perdérselo.